Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos. Como de costumbre, Dios les bendiga mucho, pastores, obispos, pastoras, que no se me quede en el tintero las pastoras. Dios les bendiga grandemente y a todo el que nos ha sintonizado en esta hora. Muchas gracias por preferirnos y podamos nosotros entregar lo mejor que podamos a su corazón, a su hogar, y que es a través de la palabra de Dios. Eso es lo que a nosotros nos satisface cuando predicamos y hablamos del Señor. Hoy me encuentro con el pastor, una vez más, pastor Sergio Leiva, siervo de Dios, que ya tenemos una buena comunicación con los siervos de la Unidad Evangélica, porque esto es televisión de la Unidad Evangélica, Canal 9. Así que gracias a Dios por darnos esta bellísima oportunidad, pastor Leiva. Bueno, darle gracias a Dios en esta hora por estar una vez más a través de estas cámaras de televisión, el canal regional número 9, y a través de la Unidad Evangélica TV, y poder compartir con ustedes lo que a nosotros nos interesa, obispo, que nos compete a lo que fuimos llamados, que es hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablar de la palabra de Dios. Y tratar de hacer lo mejor posible. Nosotros, sin tener el ánimo de querer engrandecernos, porque yo tengo tantas carencias como el pastor Leiva y quisiéramos aprender más para poder entregarle a ustedes también. Pastor, usted me estaba comentando una palabra muy interesante, porque toda la palabra de Dios es interesante. Desde Génesis a Apocalipsis es interesante porque es un llamado al pecador, es un llamado a la salvación. Pastor, el tema que tiene hoy día, la palabra, ¿cuál es? Bueno, la verdad que, como sabemos nosotros, obispo, de que el tiempo ya está cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. En esta hora yo he traído un mensaje para la iglesia, un mensaje de advertencia, un mensaje de preparación y un mensaje de reconocer sus actos delante de Dios, ya que sabemos que Dios está presente en todo momento. Entonces el motivo de predicar en esta hora es hablar referente al tribunal de Cristo. Amén. Amén. ¿Puede darle lectura? Amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo número 5, y vamos a leer dos versículos, versículo número 9 y versículo número 10. 2 de Corintios, capítulo 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Esa es la palabra de esta hora, obispo, para la iglesia, para nuestras vidas. El tribunal de Cristo, ¿no? Al comenzar este capítulo, que viene correlativo con el capítulo 4, dice el apóstol Pablo, quiero ser más preciso, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es la morada terrestre, pastor? La morada terrestre es nuestro cuerpo en el cual vivimos desde que nacimos y hasta que muramos. Claro. Esta es nuestra morada terrestre, pero el apóstol Pablo dice, si esta morada terrestre se deshiciere, porque de hecho cuando vamos a la tierra, cuando vamos al sepulcro, nos vamos a deshacer. Y dice Pablo, si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos un edificio eterno en los cielos. De ahí parte la lectura de estos dos versículos, ¿no? Así es. Y haciendo alusión de que si estamos en el cuerpo o no estamos en el cuerpo, hoy por hoy nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos ha llamado a sus santos caminos, pero vivimos en el cuerpo y usted sabe que el cuerpo del hombre siempre es inclinado al mal y tratamos de ajustarnos, tratamos de ser obedientes a la palabra de alguna manera. Claro, amén. Bueno, importante lo que usted dice, obispo, pero decirle a la iglesia de la diferencia donde habla la palabra de Dios de el justo juicio de Dios y el tribunal de Cristo. Ahí hay una separación. Hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Lo encontramos en la misma palabra de Dios. Por ejemplo, el tribunal de Cristo es para la iglesia, para nosotros, para ustedes, hermanos, pastores. Claro, el tribunal de Cristo es para nosotros. ¿Qué significa? Cuando venga Cristo por su iglesia a arrebatar su iglesia, entonces la iglesia va a ser levantada con una traslación, como usted lo decía anteriormente. ¿Y qué va a pasar una vez que nosotros seamos arrebatados o levantados? La iglesia de Cristo, ¿qué es lo que estamos esperando? La promesa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos levantados como iglesia de Cristo.
¿Quiénes son los que son levantados? Solamente la iglesia lavada, redimida En la sangre. con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es distinto al justo juicio de Dios. En el tribunal de Cristo solo vamos nosotros, solo la iglesia. Ahí van a ir todos. Por eso que dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero no es para condenación este tribunal, obispo. Por eso la diferencia. En el justo juicio de Dios, ahí sí va a haber condenación. Ahí se va a cumplir la palabra de Dios, de la creación de Dios, de todos aquellos que nunca quisieron aceptar. Como dice la palabra, y el Señor se sentó en un gran trono para juzgar a las naciones, y allí irán grandes y pequeños, que dice que serán juzgados por Dios, y los grandes de esta tierra no podrán ni siquiera mirar al que está sentado en el trono. Por eso hoy día, obispo, nosotros como iglesia miramos, y esta es la advertencia que decíamos nosotros en este tiempo. En este tribunal de Cristo, iglesia, hermano, nosotros estamos en la casa de oración, obispo. Nos reunimos, nos juntamos, nos saludamos, nos damos el beso de ósculo santo. Hay predicadores, coordinadores, hay distintas denominaciones, iglesias, hay dorcas, jóvenes, ciclistas, jóvenes, coristas, hay de todo. Todos los que componemos la iglesia de Cristo, los que fuimos llamados, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y pertenecemos al reino de Dios, pasamos a ser coherederos como hijos de Dios para recibir promesas. Así es. ¿Y cuál es la promesa? ¿Y aquí no está el juego de la iglesia de Cristo, obispo, en este tiempo? Claro. Para ser más preciso con usted que está escuchándonos y viéndonos, la verdad las cosas es que la palabra de Dios a nosotros nos enseña que desde el momento que fuimos lavados la sangre del Cordero, ya no vamos a juicio. La iglesia del Señor, y quizás yo he escuchado incluso predicaciones de personas que predican y dicen, cuando venga el juicio de Dios. No, para nosotros no es el juicio, para la iglesia no es el juicio. El juicio es para los que no conocieron al Señor. Para ellos el juicio. Nosotros solamente desde el momento que conocimos al Señor estamos esperando el traslado de la iglesia de aquí. Dice que en un abrir y cerrar de ojos Dios levantará su iglesia. Eso es lo que esperamos nosotros. Eso es lo que... Ahora, si viene antes el Señor, estamos aquí en vida, Dios nos transformará donde quiera que andemos, caminando, trabajando, haciendo alguna actividad. Si usted es un hijo de Dios, de ahí será trasladado a la presencia del Señor. Y luego dice que los muertos en Cristo van a ser resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claro, acá, obispo, llama mucho la atención y que la iglesia de Dios tiene que tomar conocimiento de este mensaje que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 9 y 10. La importancia, hermano, pareciera como el mundo tiene tantas corrientes hoy día, hay tantos caminos, ya. Lo que estamos viviendo en este tiempo de hoy, ya de esto de que se habla de la nueva constitución, del rechazo, del yo apruebo, hay muchas cosas que se conversan, por ejemplo, en este tiempo de hoy. Y la iglesia ha estado en este momento también incluida en estas cosas por distintas opiniones, ¿ya? Entonces, como eso, más encima, delante de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos, obispo, una responsabilidad como iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia? Primero, tenemos que saber, hermanos, hermanas, pastores, que nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ser un día también juzgados en el tribunal de Cristo. Quiero que lo sepa la iglesia. Vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, no en el justo juicio de Dios, porque en el justo juicio de Dios es para los que son condenados, como usted dijo, los que no aceptaron a Jesús, los que se rebelaron, los apóstatas, los incrédulos, los que se burlaron, los que se rieron, muchos que hicieron maldad, que cometieron pecados aquí en la tierra. Toda esta creación va a estar un día en el justo juicio de Dios. No así la iglesia, no así nosotros. Yo quisiera recalcar un poquito el versículo 10 para que se entienda y no quede ninguna duda. Dice, porque es necesario que todos los cristianos, estamos hablando de los cristianos, como bien decía el obispo acá, no de cualquier persona, sino de la iglesia del Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es la proporción que Dios nos va a dar y nos va a retribuir. Dice por ahí en Apocalipsis capítulo 22, he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón
conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, cuando Dios nos llame y nos traslade a su reino, allí habla también la palabra del gran casamiento, donde se unirá la novia con el esposo. Y allí habrá una entrega de galardones. Y todos los galardones no son iguales. Habrán lugares, no sé cómo llamarlos, porque estando dentro del reino todos estamos bien, pero habrá una entrega de galardones, dice, según sea su obra. Si mis obras fueron mayores, mayor será el galardón. Así es. Me llama la atención, obispo, esta parte, porque como leímos ahí, como acaba de leer usted, nosotros como Iglesia del Señor, como pueblo de Dios, cuando estemos en el tribunal de Cristo, obispo, vamos a dar cuenta, como usted leyó ahí, dice la palabra, de lo bueno y lo malo. Ahora, ¿a qué se refiere lo bueno? Todo lo bueno, todo lo positivo, todo lo agradable, todo lo de comunión, todo lo que agrada a Dios. Todo lo que agrada a Dios, la oración, el ayuno, la comunión, el congregarse, el saludarse, el amarse, ya que es uno de los primeros mandamientos. Ya, ¿y cuál es lo malo? Lo malo es, disculpe, es negarse a obedecer a la palabra de Dios. En algunos aspectos hay pecados que no son de condenación y hay pecados que son de condenación. Entonces, los pecados de condenación son aquellos que van al justo juicio de Dios. Y los de no condenación son los que están en el tribunal de Cristo, de lo malo. ¿A qué me refiero a lo malo? Serán las faltas. A eso va, a las faltas. Por ejemplo, hay dos pecados que dice la Biblia que son imperdonables. Una es la blasfemia, que no tiene perdón en esta vida ni en la venidera, en contra del Espíritu Santo. Hay muchos burladores hoy día del Espíritu Santo. Hay muchos en las redes, en los programas, en el televisor, en las calles. Se ríen del Espíritu Santo. Yo en mi trabajo secular también veo cuando algunos se te pegó el Espíritu Santo. Entre ellos, entre gente que no conoce a Dios. Exacto. Pero yo quiero aclarar eso, hacer una pequeña aclaración con todo respeto. La verdad de las cosas es que cuando la palabra de Dios dice que el que blasfema en contra de Dios, del Espíritu de Dios, no tiene perdón aquí ni allá. Pero ¿a quién le está hablando el Señor? Le está hablando al mundo cuando el mundo todos los días blasfema contra Dios. Entonces le está hablando a la iglesia. Nos está hablando a mí, me está hablando a mí y a todos los que conocemos al Señor. Si yo blasfemo en contra del Espíritu, ya no tengo perdón. Pero que mi vecino, que no es convertido al Señor y que no conoce a Cristo, él blasfema todos los días. Y si se convierte a Cristo es perdonado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esa es la verdad, para que no piense una persona que no conoce, ya hablé contra el Espíritu, así que no, usted tiene mucho que ver. Dios tiene poder para perdonarle y traerle y hacer una nueva criatura. Esa sentencia es para la iglesia. Todo aquel que blasfema contra el Espíritu no tiene perdón aquí ni allá. Es como cuando uno llega al Señor y viene tal vez no adecuadamente, pero Dios nos cambia en el momento, porque Él dice, ven tal como estás. Así que en ese tribunal, obispo, hermanos, pastores, que son los que tenemos mayor responsabilidad delante de Dios, en ese tribunal de Cristo daremos cuenta de todo lo que hicimos aquí en la tierra, de todo. Yo me puedo olvidar de algunas cosas que hice, que cometí. Usted se puede olvidar, usted, hermano, se puede olvidar, pero Dios no se va a olvidar, porque tenemos un libro nosotros donde están nuestros nombres, ¿no es cierto? Y nuestros actos, nuestros sellos. Entonces, en ese tribunal de Cristo, si somos levantados, arrebatados para recibir, como dice acá nuestro obispo, ir a las bodas del Cordero, a recibir las promesas, las moradas que Cristo fue a preparar, en ese lugar, en el tribunal de Cristo, mire, se va a poner manifiesto ¿qué? Las emociones, las palabras, las actitudes, todo aquello, lo que hagamos aquí en la tierra, se va a hacer manifiesto, obispo, delante del tribunal de Cristo. Y ahí se va a evaluar nuestra salvación. Ahí se va a ver todo lo que hicimos aquí, hoy día, como digo, de todo lo que está sucediendo. Por eso lo quiero reiterar esto. Todo lo que está sucediendo en nuestro país. Hay muchas cosas que se dicen, tanto el mundo como la iglesia también ha entrado en estas conversaciones, porque nosotros somos los que solamente lideramos, los que preparamos, pero la decisión del libre albedrío la dio Dios a cada persona, y cada persona tiene que decidir lo mejor conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Usted tocó un punto bien importante con respecto a que Dios juzgará
al mundo por su palabra, por la Escritura. Esta va a ser la que va a juzgar un día, la Biblia. Ella es la que nos va a condenar también. Entonces, incluso dice en Apocalipsis por ahí que cuando llegue este juicio, dice que los libros se abrirán. Y otro libro, véalo literalmente porque es importante. Primero, se abrirán los libros. Y otro libro, que es el libro de la vida. Entonces, cuando yo me pregunto, digo, ¿cuántos libros van a haber al final? ¿Cuánta cantidad de libros? Yo creo que son, si la Biblia tiene 66 libros, habrán 67 libros que se van a abrir. 67, parece algo bien insólito lo que le estoy diciendo, pero yo creo que es así, porque dice, se abrirán los libros. ¿Cuál es el libro? La Biblia. 66 libros. Y el libro de la vida, que es otro libro aparte, entonces se van a abrir 67 libros para juzgar y para ver, como bien decía, en el libro de la vida, que vuestros nombres están inscritos. Por eso Jesucristo encargó rigurosamente a sus discípulos, cuando los discípulos llegaban contentos, maestros, ¿sabéis que fuimos y echamos fuera demonios? Hicimos esto en tu nombre y esto otro en tu nombre. Jesús les dijo, no se maravillen tanto de esto, sino preocúpense que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Es muy importante. Muy importante lo que dice nuestro obispo, Iglesia de Dios, y tenemos que reiterar esto, decirlo. Mire, la venida de Cristo está cerca, la Iglesia lo sabe por todo lo que nos dice su palabra. Pero ¿saben lo importante? Es que ahí la cuenta no la va a dar, perdón, no la va a dar el hermano, la esposa, el hijo, la cuenta es personal, claro, es propia. Y yo daré cuenta de mis hechos, de mis actitudes, de mis emociones, mis palabras, mis pensamientos. Mire, la palabra de Dios acá nos enseña también donde dice que muchos dirán, Señor, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre, Señor, yo hacía esto, profetizaba. ¿Y el Señor qué le va a decir? No conozco obrador de maldad. También nos dice la palabra de Dios que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La que está sometida a la palabra. A usted, hermano, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor Salvador, los que fuimos lavados, redimidos, los que fuimos bautizados, ya los que nacimos de nuevo, de agua y de espíritu. Hay reglamentos para entrar al reino de los cielos, porque no es fácil entrar al reino de los cielos. Ya vemos los primeros hombres, los primeros cristianos, para poder heredar. ¿Qué pasó cuando los perseguían, los mataban? Su carne, pero su alma era salva. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar, obispo, hermanos, cuando estemos en el tribunal de Cristo? ¿Qué vamos a hacer? Mire, Dios nos mira desde el cielo hacia la tierra. Él conoce nuestro pensamiento. Amén. Conoce nuestro corazón. Él discierne los pensamientos del corazón. Nosotros nos vemos de frente, nos vemos por fuera. Sí. ¿Y quién nos conoce por dentro? Exactamente. Mire, qué bueno ese punto. Y vamos a conversar sobre ello también. Ya nos queda muy poquito para terminar el programa y quiero decirlo rápidamente. No hay el hecho de andar con corbatita, el hecho de andar con la Biblia bajo el brazo, el hecho de profetizar, de predicar, no es el parámetro para decir, este es hijo de Dios. Porque cualquiera puede ponerse una Biblia bajo el brazo, cualquiera puede profetizar, pero Dios no lo va a reconocer. Entonces no es el parámetro. El parámetro que nosotros tenemos es conocer a Cristo y dar testimonio de Él. Que sin Biblia o con Biblia la gente sepa que soy un hijo de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Se nos acaba el tiempo. Así es. Y hemos llegado al final de este programa, esperando que usted haya recibido este gran mensaje, porque es palabra de Dios y todo lo que es palabra de Dios es importante para nuestra vida. La palabra es para redarguir, para atraer las almas a Cristo y que puedan conocer al Señor de una u otra manera, ya que hoy día hablamos de condenación, hablamos de tribunal de Cristo, y que quedó bien zanjada lo que hablamos hoy día, de que la iglesia no va a juicio, la iglesia va a la presencia de Dios cuando Dios lo llame y lo traerá de aquel lugar. Queridos amigos, ha sido un placer, un gusto, un agrado de estar una noche más junto a ustedes llevando la palabra del Señor. Esto es televisión, Unidad Evangélica Televisión del Canal 9. Que Dios les bendiga mucho y será hasta una próxima oportunidad.